de la República al no permitir que la oposición se manifestara, porque ustedes son totalitarios, porque ustedes son completamente antidemocráticos y lo tienes que admitir, porque si no lo admites, estás en un error histórico, diputada. Querida Susana, comentarte que el micrófono se escucha bien, no hay necesidad de gritar. Yo entiendo que están desesperados, pero aquí las escucho, no hay necesidad. No confundas la desesperación con ponerte también en tu lugar desde el punto de vista No, lingüístico. entiendo, a través, para decir que se condenaba la violencia por parte de Alito Moreno, como nosotros condenamos la violencia por cualquier actor político. ¿Ustedes condenan la violencia? Entonces a Fernando Noroña, Noroña. Por supuesto que sí, si fuera el caso, pero yo te lo reitero, no es aislado, Azucena, es la manera de actuar de un PRI que está en decadencia, en cuarto lugar en preferencias. Los machos, como Noroña, como Alito Moreno. No, Alito no es macho. Ay, no es el defensor de México. Sí, pues Alito Moreno es el defensor de las mujeres en el PRI. Alito Moreno es el hombre que requiere este país. Es un irritante incluso en la relación de México con Estados Unidos, aprovechando que viene Marco Rubio. Seguramente ya llegó o está por llegar. No es un irritante. Llegó ayer, pero está es un limosnero. Alito Moreno es un limosnero que tiene que ir a mendigar apoyo a Estados Unidos para que lo volteen a ver y tengan dinero para poder financiar sus campañas electorales, ¿no? Un gusto saludarlos. Miércoles 3 de septiembre del 2025. Mal día para Alejandro Moreno. Ya creo que son sus últimos días, pues, como dirigente del PRI, porque ya viene el desafuero. Pero lo sorprendente es que no lo van a creer. Le han dado una paliza, ¿sí? Donde en una mesa de debates, donde su vocera Marcela Guerra y Azucena Ureste quisieron justificar el acto de Alejandro Moreno, el golpeador, ¿sí? El golpeador, y resulta que le salió el tiro por la culata. Así que vamos a ver, amigos y amigas, esta mesa de debates, porque realmente Vianey García, ¿sí?, puso su lugar a estas tres damitas que salen a defender lo indefendible, a Alejandro Moreno, que prácticamente no es nada ya. Veamos. ¿Qué opinas de lo que ha pasado ahora, lo que pasó con Alito Moreno? ¿Lo justificas? Cuéntame. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tenía que ponerle un alto a alguien a Gerardo Fernández Noroña, un misógino que se ha dedicado a denostar, a destruir incluso el poder legislativo y a destruir precisamente la pluralidad, a no tener ninguna compostura ni formas, y que yo personalmente lo sufrí, como lo han sufrido muchas periodistas, que es tu caso, y muchas otras más, que hay que recordar lo que le dijo con Leti Robles de la Rosa, con Margarita Zavala, ¿con quién más hablamos? Con Adriana Dávila, y algunas otras mujeres. ¿A ti qué te pasó? Bueno, yo como presidenta siempre lo tuve un poco a la raya, porque ese era mi papel, pero sí batallamos muchísimo con él, con sus diatribas y con sus subía a tribuna, y desde la tribuna se dedicaba a insultar a otros diputados. Entonces hubo que llamarlo al orden muchísimas veces, y es un hombre con mucha soberbia y sobre todo con mucha misoginia. Batallamos muchísimo con él, y sobre todo que tenía una postura de tal suerte que lo apoyaba las mayorías por ignorancia, pero ahorita ya se le cayó. Y por mentira. Porque echó muchas mentiras, entonces la gente se la cree, se la compra, y resulta pues que tiene una casota y viaja en un avión de primera clase. Se le cayó su teatro, se le cayó su teatro como a muchos de Morena, y en realidad, bueno, ya Gerardo Fernández Noroña ya pues es un hombre que verdaderamente debe de estar, yo creo que ya un poco guardado, porque es una vergüenza para México y para el Poder Legislativo. Y bueno, ayer le entrevistaron porque no quiso venir acá a una entrevista en persona, porque por teléfono y tal, pues te atropella, ¿no? Es súper complicado. Sí, bueno, a mí me parece sorprendente cómo es que se tiene que justificar de una manera histórica, inclusive, los abusos y los golpes a los que tuvo que llegar Alito Cortés en medio de esta discusión, Alito Moreno, Alito Cortés al final de cuentas terminan siendo de la misma tijera, y en esta discusión en el Senado. Yo nunca pensaría que justificar, por ejemplo, los golpes contra una mujer por decir, es que ella se lo ganó, es como un poco simil, ¿no? No. A Noroña ya se necesitaba de los golpes porque pues nadie lo ponía en su lugar. Y entonces ahora pues el zape que le dio Alito a Noroña fue en representación de todo México. O sea, ¿en qué grado tenemos que estar para poder justificar la violencia física? No me parece para nada cauto lo que se hizo en el Senado y una réplica que se quiso hacer en la entrega del informe de la Presidenta de la República. Así que me parece que es muy lamentable que se tenga este tipo de oposición, que tú lo puedes ver, Azucena, está tan desesperada, sumamente desesperada, que entonces es la única vía en la que puede llamar la atención, porque aunque se vayan a hacerle fila a Donald Trump y pedir la intervención y hacer que quieran que los volteen a ver,
pues en realidad lo que les queda es como decía la consigna que se decía en el Congreso cuando se recibió, Alito, entiende, el pueblo no te quiere, y pues es lamentable que las únicas que lo quieran y salgan a defender pues sean en su partido, ¿no? A ver, Marcela, Guerra. Mira, lo que no se justifica es la grosería de Fernández Noroña, no de ahora, de muchos años atrás. Quizá la diputada no lo entiende porque acaba de ser por primera vez diputada, pero nosotros No, que querida, tenemos carrera política, sabemos perfectamente la trayectoria en insultos y diarrea verbal de Fernández Noroña. Si tú te empeñas, diputada, en defender lo indefendible, adelante, adelante. La historia ya lo juzgó y se va a ir al basurero, como él tanto lo pregonaba en la tribuna. Quien se va a ir al basurero de la historia es Fernández Noroña y quien lo defienda. Y te voy a decir una cosa, no se justifican los golpes. Lo que yo estoy diciendo es precisamente que alguien lo puso en su lugar por el abuso. Porque el abuso, el abuso legislativo fue el que hizo precisamente Fernández Noroña y tu bancada en el Senado de la República al no permitir que la oposición se manifestara. Porque ustedes son totalitarios, porque ustedes son completamente antidemocráticos y lo tienes que admitir, porque si no lo admites, estás en un error histórico, diputada. Querida Susana, comentarte que el micrófono se escucha bien, no hay necesidad de gritar. Yo entiendo que están desesperados, pero aquí las escucho, no hay No necesidad confundas de la desesperación con ponerte también en tu lugar desde el punto de No, vista lingüístico. entiendo a través del diálogo, no hay necesidad de gritar. Hagamos diálogo entonces, sin ataques, diputada, bienvenido. Hay que tener la memoria muy corta. Paulina Rubio. Hay que tener la memoria muy corta, Susana, porque fíjate qué casualidad, porque vienen aquí a darse sus baños de pureza, los de Morena, sí tratan de justificar que los golpes son mal. Bueno, por supuesto, desde Acción Nacional siempre condenamos las acciones violentas y lo seguiremos haciendo. Así de la misma manera que condenamos en su momento cuando se agredió al entonces senador Gustavo Madero por parte de legisladoras de Morena. Y ahí no la vi a la diputada muy preocupada ni diciendo nada acerca de la violencia. Y cuando intentó agredir a Rosana, cuando se acercaron con unas tijeras, no la vi, diputada, y como bien dice la diputada Marcela Guerra, pues ya era usted diputada, y no la vi nunca manifestarse en contra de la violencia que ejercieron en contra de Lili Telles con unas tijeras al lado. Porque eso sí fue una amenaza. Le cortaron el megáfono. Le cortaron el megáfono y con un arma blanca al lado. Y no la vi nunca indignarse. Entonces, por favor, es hipócrita venir a decir que hoy condenan la violencia. Bien ahí. Bueno, o sea, las tijeras nunca fueron para perseguir a nadie. No, bueno, tú me puedes poner una pistola en la cabeza y decirme que nunca me vas a disparar. Y eso no significa que yo te tenga que creer. Yo no creo que sea prudente, sacar de contexto las cosas. Las tijeras en ningún momento fueron para perseguir a ninguna senadora. Y yo creo que había un arma blanca en el Senado. No se podría hablar de hipocresía en ese sentido, porque además sabemos cuál es la doctrina de la derecha, específicamente en este caso del PAN. Yo lo que sí vi es que no solamente hubo una falta de control sobre las emociones, y yo lo he visto en reiterados debates por parte de quienes militan en el PRI, que cada vez hay una nula capacidad discursiva, argumentativa y de escucha. Eso pasa demasiado en cada uno de los debates, porque pareciera, yo no sé si hay una línea en donde se les ha indicado que tienen que salir con estos actos de bravuconería, a querer interponer solamente su verdad, y a mí me parece que eso no abona para nada, en primer lugar. Y en segundo lugar, sí. No, diputada, solo quería, a ver, Gerardo Fernández Noroña, o sea, nadie comparte que Alejandro Moreno el golpe y que se hiciera la trifulca. Bueno, fue un momento pues muy desafortunado, pero pues ya eso fue. Pero Gerardo Fernández Noroña, diputada, acusado además de violencia política. Usted me dice bravucón y grosero y Mira, tal. Susana, yo podría decir que para nada se aplaude la acción en ningún momento de la violencia, venga de quien venga de Fernández Noroña, venga de Alito Moreno, pero no es un hecho aislado, y eso yo lo quiero dejar en el punto. Así es, en el PRI actúan de manera constante como porros, y lo hacen no solamente Alito Moreno, sino vemos al dirigente juvenil del PRI, que hoy ocupa la comisión del PRI en la Cámara de Diputados, también vemos a Erubiel Alonso, también vemos a Moreira. Hay algunos contados que yo vi en esta sesión que tuvimos el día lunes, que se mantuvieron firmes y ni siquiera levantaron la voz. Algunos priistas, que les reconozco en este momento, y que incluso ayer, hablando en el pleno, decían, yo no me sumo a esos actos porriles, en el PRI no todos somos así. Fíjate, Azucena, fíjate que todos ¿Quién decía no eso, piensen diputada? de esa manera. Un diputado que es muy querido ahí en la Cámara, y me parece importante. Yo esperaba, por ejemplo, en esta mesa, ¿sí? escuchar, por ejemplo, ese mismo argumento de alguien a quien es respetada, conocida, admirada por una militancia que, como ella lo sabe, porque ella lo tiene, ella tiene años militando y haciendo política porque tiene una trayectoria. Yo esperaba decir que se condenaba la violencia por parte de Alito Moreno, como nosotros condenamos la violencia por cualquier actor político. ¿Ustedes condenan la violencia? Entonces a Fernando Noroña, Noroña. Por supuesto que sí, si fuera el caso, pero yo te lo reitero, no es aislado, Azucena, es la manera de actuar de un PRI que está en decadencia, en cuarto lugar en preferencias electorales. Marcela. Bueno, yo creo que ya no vale la pena ni siquiera hablar de ese personaje y mucho menos defenderlo, diputada. Pero ¿quién lo está defendiendo? Usted es la única que no ha señalado la violencia de Alito Moreno. Oiga, diputada, ahora ya está usted gritando. Bueno, qué bueno que esté emocionada defendiendo a Fernández Noroña. Diputada, tenga cuidado, la historia la puede juzgar. Ahora hay que pedirle, que nos juzgue la historia. Vianey, todas hay que pedirle transparencia, ¿no? Al senador, supongo que temas de los machos, como Noroña, como Alito Moreno.
No, Alito no es macho. Ay, no Alito, es el defensor Alito, de México. Sí, pues fíjate que Alito sí. Moreno es el No es defensor macho. de las mujeres Cero, en el PRI. cero. En el Alito PRI, Moreno en el PRI es el se hombre que defiende el requiere este feminismo, país. Se defiende las instituciones. Se los dijo, no les gusta, yo lo sé, los irritas, es un irritante incluso en la relación de México con Estados Unidos, aprovechando que viene Marco Rubio, No, seguramente es ya un llegó limosnero. o está por llegar. No es un Llegó irritante. ayer, pero está Es un limosnero. Alito Moreno es un limosnero que tiene que ir a mendigar apoyo a Estados Unidos para que lo volteen a ver y tengan dinero para poder financiar sus campañas Yo lo que electorales, creo ¿no?